Durante el paso del tiempo y conforme el hombre fue evolucionando, comenzaron a surgir ciertas dudas, ciertas interrogantes de cómo fue que surgió la vida, cómo fue que se dio paso a la existencia de todo. Existen algunas teorías de diferentes filósofos y científicos, las cuales tienen como principal fundamento que todo se originó a partir de los 4 elementos, que son tierra, aire, fuego y agua. Estas teorías son muy variadas y diferentes, pero todas, la mayoría de ellos se basan en esto. En esta exposición vamos a analizar las diferentes teorías de los filósofos, de el cómo fue que surgió la vida, cómo surgió todo lo que hoy conocemos a partir de estos 4 elementos antes ya mencionados, de cómo estos sencillos pero a su vez muy complejos elementos dieron paso o ayudaron a que se pudiera originar lo que es la vida, lo que hoy existe a nuestro alrededor. Empedocles es un filósofo, poeta, médico y líder de la política, así como defensor de la democracia. El descubrimiento de los 4 elementos se debe a Empedocles en el siglo V a.C. Empedocles no llamó elementos a sus 4 principios, sino más bien agrupación de raíces. Siempre dejó claro que los elementos eran más que simples sustancias y las presenta como dioses. Según Empedocles, el mundo está constituido por 4 elementos inmodificables. Los 4 elementos son un armazón fundamental para rituales espirituales en el mundo. Empedocles pensó que era mejor concebirlas como escenas espirituales que pudieran manifestarse de diversas maneras. Las manifestaciones microcósmicas de los elementos son las más obvias y claras, ya que son la tierra, el sol, el cielo y el mar. Aristóteles es uno de los filósofos que más ha influido en la historia. Él indagaba en el pensamiento y la ciencia. Aristóteles mencionó la teoría de los 4 elementos a partir de la teoría de las 4 raíces de Empedocles y la llamó los 4 elementos, siendo estos esenciales para la Tierra. Empedocles postuló la teoría juntando el agua de Tales de Mileto, el fuego de Heráclito, el aire de Anaxímedes y la tierra de Jenofanes. Así fue como pudo redefinir y desarrollar las siguientes: el fuego, que es a la vez caliente y seco; la tierra, que es a la vez seca y fría; el agua, que es a la vez fría y húmeda; y el aire, que es húmedo y a la vez caliente. Distintas culturas coinciden en esta teoría y generalmente con el aspecto general de esta, como la japonesa, la hindú, la antigua China y el budismo. Bueno, yo les voy a hablar de esta teoría ya en términos científicos. Vamos a hablar de lo que es la nucleosíntesis primordial o nucleosíntesis estelar. Todos conocemos la teoría del Big Bang. Big, gigante, bang, explosión. De esto, en un punto, en algún lugar del universo, este punto explota y desprende de él muchísima energía y muchísimo calor, que ahí está el primer elemento, fuego. El calor que se aleja de su fuente de origen se va enfriando y se producen impactos entre núcleos atómicos.
Entonces, de ahí, pues el hidrógeno, que tiene un protón en su núcleo, entre tanto choque y tanto calor se produce una división nuclear y generan otras sustancias que hace que ya no sea un protón, que sean ahora 2 protones en su núcleo. Entonces pasa de ser hidrógeno a ser helio. Y todavía con este calor siguen dividiéndose, siguen uniéndose entre ellos hasta hacer los demás elementos. Recordemos que el hidrógeno, el helio, el oxígeno son gases, que en términos alquímicos son aire, son llamados aire. Todos estos elementos gases, hay uno que se genera, el oxígeno, que tiene 8 protones en su núcleo. Entonces, hidrógeno y oxígeno forman agua, que ahí está otro elemento. Y bueno, a partir de estos se generan los demás elementos sólidos, que en términos alquímicos se conocen como tierra. La respuesta filosófica respecto a la creación del mundo y el universo como tal no es tan diferente a la religiosa. Los filósofos decían que la creación del mundo fue gracias a un ente, el cual se llamaba puro fuego, o lo llamaron puro fuego, y gracias a este con inteligencia superior fue creado todo en cuanto existe. Este ser de fuego para la religión sería Dios, y si preguntáramos a un filósofo qué había antes de Dios, respondería que nada, ya que nada no se crea de la nada, y este ser ha existido siempre y para siempre. La creación del mundo para los filósofos fue que este ser de fuego se fue enfriando para convertirse en aire, y el aire se fue condensando de alguna forma para crear el agua. Y después de la creación del agua viene la creación de la tierra. Esta es la respuesta filosófica para la creación del mundo como tal y del universo. Estirando aún más la teoría de los 4 elementos, encontramos que es una metáfora de lo esencial para la vida en el planeta Tierra, planeta que lleva el nombre de uno de los 4 elementos. Así, la vida necesita la tierra para hacer crecer los vegetales y los elementos principales como lo son el calcio y el nitrógeno, el agua para regar e hidratar la vida, el aire para respirar y fotosintetizar, y la luz, esta está representada por el fuego, porque la luz y el aire son los principales elementos para la fotosíntesis, la hermosa fórmula de la vida.